A ver, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la clase de Historia Tercero. A ver, después de haber tenido un bonito Día de las Madres, ¿no? El día de ayer. ¿Cómo vas con las actividades? No sé si ya habrás enviado. A ver, voy a fijarme en el Classroom. No, a ver. Como saben, creo que esta ya es la última semana. Creo que sí, ¿no? Sí, y en el cual el viernes habrá una evaluación. O sí, creo que esta semana es la evaluación. ¿En serio? Solo uno presentado. No, ni siquiera uno. Ya, a ver. Creo que no han presentado las actividades y creo que esta semana también se llega a acabar. No esperen hasta la última vez de mandar las actividades, ¿no? Digamos, es el examen y, digamos, acabando el examen ya tengo que elaborar lo que son los promedios, ¿no? Las notas finales. Pues la semana pasada ya hemos acabado con lo que es este, pues, ¿no? El segundo civilismo, en la cual acaba, pues, ¿no? Con el gobierno, con el enseño de Leguía, en la cual después se sublevan, pues, ¿no? Sánchez Cerro y empieza lo que es el tercer militarismo. Ahí nomás vamos a quedar por qué. ¿Qué es lo que pasaba alrededor del mundo? Recuerden que digamos, el segundo civilismo tuvo que enfrentar a la a la primera y a la segunda guerra mundial. Esa es una de las gran parte. No es que, digamos, todo era color de rosa. No, no todo era color de rosa. Pues surgía el famoso imperialismo del siglo XIX. ¿No? ¿Qué creen que sucedería alrededor del mundo? Si ahorita alrededor del mundo, ¿qué sucede? Acá nomás digamos, en nuestro territorio peruano, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer que fue el Día de las Madres, pues no, había hombres tomando, hay negocios clandestinos en la cual, pues no, hay negocios clandestinos en la cual están funcionando como si no les importara, ¿no? Como si no hubiera COVID, como si no hubiera nada, ¿no? También estaba la noticia esta, ¿no? Del cohete de China, pero ahora, ¿no? Ahorita, ¿no? Digamos, mientras que Perú se están que se debaten en elecciones y encima, no es que, digamos, son unas elecciones simples y ordinarias, sino que pongamos en contextos, ¿no? Sino que, digamos, es unas elecciones que estamos en plena pandemia. Acá nomás en México que se cayó el tren, ¿no? En Colombia, pues no están que tienen una guerra. Pero en los años 1800 acá en Perú, estábamos con el civilismo, ¿no? El gran clamor que protestaban muchos de los obreros en ese entonces.
Pues, dando caso al inicio, los imperios coloniales del siglo XIX. ¿No? Como vemos acá, todo eso lo tenían, bueno, Europa, África, Oceanía. Pero ¿qué buscaban? A ver, uno siempre tiene esa ambiciosa, ¿no? La persona humana siempre es ambiciosa. No quiere, sueña, desea tener lo que otro tiene, ¿no? Por ejemplo, carro, moto, bicicleta, ¿no? Una buena casa, casa frente al mar. ¿No? Si uno es ambicioso, ¿no? ¿Tú crees que los grandes imperios no querían más? ¿No? ¿Creen que los grandes imperios no querían más y más? El imperialismo, ¿no? De los fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Si vemos en la siguiente diapositiva, ¿no? Como verán, ellos se repartían. Pensaban que el mundo les pertenecía, ¿no? ¿No? Pensaban que el mundo les pertenecía, ¿no? Como acá vemos, como si fuera una pizza, China, donde los líderes estaban propios con su cuchillo. Es una caricatura en sí, pero esa caricatura hay mucho que hablar. ¿No? En esa simple caricatura hay mucho que hablar. Les parece mentira, pero sí, ¿no? ¿Qué te hace connotar, o sea, digamos, qué te hace connotar esa imagen?
El imperialismo de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX fue un proceso motivado por diferentes razones, principalmente económicas y estratégicas, que arrojó como consecuencia directa la explotación de millones de habitantes del tercer mundo, y posteriormente derivó en un conflicto bélico, resultado directo del imperialismo y de la carrera armamentista europea de la época, de grandes proporciones entre las potencias imperialistas de turno. ¿No? Querían repartirse el mundo, Santo. Bueno, a ver, el neoimperialismo, ¿no? La política, que es de expansión colonial, adoptada por las potencias europeas y posteriormente por Estados Unidos y Japón desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, aproximadamente desde la Guerra Franco-Prusiana hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial. El calificativo, ¿no? Es para contrastarlo con la primera ola de colonización europea desde los siglos XV al XIX y con el imperialismo en general. Se caracteriza por una persecución sin precedentes de lo que ha sido denominado el imperio por el imperio mismo. Una agresiva competición por la adquisición de territorios de ultramar, acompañada por la emergencia en los países colonizadores de doctrinas de superioridad racial, que negaban la capacidad de los pueblos subyugados para gobernarse por ellos mismos. Como en 1880, parte de África todavía estaba sin ocupar por las potencias occidentales. Ese continente se constituyó en el principal objetivo de la nueva expansión imperialista, dando lugar al llamado reparto de África. Dicha expansión también tuvo lugar en otras áreas, noblemente en el sureste asiático y las regiones marítimas del este de Asia. Japón se unió a las potencias europeas en el reparto territorial. Durante las décadas de 1940, 1950 y 1960, una ola de levantamiento independentista pone fin a los imperios coloniales europeos que aún sobrevivían. ¿No? ¿Cuál creen que haya sido las causas? Pues no digamos, si uno ambiciona, no digamos, ya, ambicionar es, ay, 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 a ver, no es que algo malo, no digamos, una cosa es ambición, egoísmo, ambición por el bien y otra es ambición por mal, ¿no? Digamos, ambición cuando, digamos, te propones, ¿no? La buena, cuando tú, digamos, ves que alguien tiene y tú quieres, pero con tu propia fuerza te lo compras, pues, ¿no? Y la ambición es mala que le quieres arrebatar, ¿no? Digo, ¿no? La causa del imperialismo, ¿no? Necesidad de Estados europeos de obtener materias primas y nuevos mercados para su producción industrial, acelerado aumento de la población a finales del siglo XIX y movimientos migratorios, dominio de los territorios, rutas comerciales y zonas estratégicas para la industria, imposición y defensa del control cultural e ideológico, ¿no? La revolución estadounidense que había pasado en 1775 a 1783 y el colapso del imperio español en América alrededor de 1820 terminó con la primera era del imperialismo europeo, particularmente en Gran Bretaña. Esta revolución mostró la deficiencia del mercantilismo, la doctrina de competencia económica, por la riqueza que había sostenido la temprana expansión imperial. En 1846, con la derogación de las leyes de los cereales, Gran Bretaña comenzaba a adoptar el concepto de libre comercio. El declive de la hegemonía británica luego de la guerra franco-prusiana, en que una coalición de estados alemanes liderados por Prusia venció a Francia, fue ocasionado por cambios en la economía europea y mundial y del balance continental de poder luego de la ruptura del concierto europeo establecido por el Congreso de Viena. El establecimiento de Estados-nación en Alemania e Italia resolvió disputas territoriales en el corazón europeo.
Los años de 1871 a 1914 estuvieron marcados por una paz extremadamente inestable. Francia determinada a recuperar Alsacia-Lorena, anexada por Alemania, luego de la guerra franco-prusiana, y Alemania, montando ambiciones imperialistas, mantendría estas dos naciones constantemente preparadas para un conflicto. Esta competencia se agudizó con la Gran Depresión del año de 1929, un prolongado periodo. ¿No? Un periodo de deflación de los precios marcado por una grave crisis económica, que presionó a los gobiernos a promover la industria nacional, llevando al abandono generalizando de las ideas de libre comercio entre las potencias de Europa, en Alemania desde 1879 y en Francia desde 1881. ¿Y cómo comienza todo ello, no? Con la famosa conferencia de Berlín. A ver, como digamos, ¿no? Las causas de la expansión imperialista en lo económico, ¿no? Era, pues, no, digamos, potenciar y también, digamos, en lo económico con lo demográfico, pues no era también, pues, no, expandir sus tierras, también con la búsqueda de fuente de trabajo y la extracción, pues, no, de materias primas. Otra de las causas que tenemos, pues, no son los políticos, ¿no? El dominio de grandes territorios, de vía circulación y de zonas consideradas estratégicas. ¿Para qué? Para una futura guerra. Sí, para una futura guerra. ¿Qué pensaban que era solo, digamos, profes, ¿no? Futura guerra.
La forma de gobierno era gobierno directo, en la cual el gobierno ejerce directamente las funciones de gobierno, que va realizando actos de gobierno sin representantes. La concesión, en la cual mediante el que la administración pública o empresa otorga el derecho de explotación sobre determinadas bases. Y el protectorado, digamos, había un país invadido, pues lo protegía. Así igual que sucedía con el protectorado de San Martín. Y todo esto comienza, ¿no? Digamos, el imperialismo con lo que es la conferencia famosa de Berlín. Pero ¿qué más podemos agregar? Sus características, pues, ¿no? Los estados que la practican conquistan otros territorios para alcanzar el rango de potencias mundiales. No busca la transformación cultural de las zonas controladas, sino dominarlas con fines expansionistas. Había una atadura económica de las naciones subdesarrolladas mediante la adquisición de grandes deudas por parte de los países potencias. Instalación de centros de producción en países subdesarrollados para obtener mano de obra barata y consolidar su control económico. Imposición de su dominio a otras naciones mediante el derrocamiento de gobiernos no capitalistas e imposición de gobernantes controlados por el país dominante. Imposición de tratados de libre comercio por parte de los países dominantes para la manipulación política y económica de otros países con fines expansionistas. Algunas de estas consecuencias, lo que vamos a ver, ¿no? Neocolonialismo, invasión de territorios, Primera Guerra Mundial, Guerra de Corea, Guerra Fría entre URSS y Estados Unidos, bloqueo estadounidense hacia Cuba y también la Segunda Guerra Mundial. ¿No? A partir de la revolución industrial y de la competencia por la obtención de materias primas, las naciones imperialistas entraron en una etapa de rivalidad que desembocó en un nuevo colonialismo, dando origen a la Primera Guerra Mundial. Desde ese momento, los principales imperios fueron ocuparon, ¿no? Por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro ocupó parte de Polonia, Serbia, Ucrania e Italia. Francia colonizó parte de África, Túnez, Argelia y Marruecos. Inglaterra tuvo presencia en Egipto y controló el canal de Suez, el cual le dio acceso a los mercados en Europa, África y Asia. También tuvo presencia en Sudáfrica y Belice. Bélgica colonizó el Congo. Alemania ocupó África Oriental, actualmente Tanzania, Ruanda y Burundi. Japón tomó parte de la actual Corea, antes perteneciente a Rusia. Estados Unidos invadió México, controló Alaska y Hawái, e influyó en los territorios de Cuba y Puerto Rico. ¿Sí? Con la famosa conferencia de Berlín, ¿no? Como vamos a ver a continuación en la siguiente imagen, ¿no? Fíjense que les connota la siguiente imagen, ¿no? ¿No? Por ejemplo, cuando ustedes están en un cumpleaños, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ya que no se puede asistir ahora a los cumpleaños, ¿no? A ver qué les hace de esa imagen. ¿No? Ven que uno se está repartiendo como si fuera un queque, ¿no? Y el otro como si fuera, ¿no? Se reparten como si nada les interesara. Es que, digamos, acá se reparten la tierra, pero ustedes saben que en esas tierras habían pues, seres humanos. Pero no les interesó, pues.
A ver, si usted cuando van a un cumpleaños, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Esperan el pastel. ¿Y por qué ese pastel? A ver, ¿no pueden comprarse uno? Digo, ¿no? A ver, la conferencia famosa de Berlín. La conferencia de Berlín, celebrada en 1884 y 1885, fue convocada por Portugal y Leopoldo II de Bélgica por sus intereses en el estuario del Congo. Organizada por el canciller de Qing, Alemania, Otto von Bismarck, con el fin de resolver los problemas que planteaba la expansión colonial en África y resolver su repartición por las grandes potencias europeas. La conferencia se realizó debido a los celos y desconfianza con la que estas potencias se movían en su expansión colonial, o sea, en la colonial de África, y coincidió con la aparición del Imperio Alemán como potencia imperial. Las principales potencias dominantes en la conferencia fueron Francia, Alemania, Gran Bretaña y Portugal. Se reasignaron a África sin tener en cuenta las fronteras culturales y lingüísticas, ya que se habían establecido al final de la conferencia. África se dividió en 50 colonias diferentes. Los asistentes establecieron el control cada una de estas colonias recién divididas. También planearon sin comprometerse poner fin a la trata de esclavos en África. Ningún país africano fue representado. Se intentó destruir la competencia entre potencias mediante el concepto uti possederis iuder, ¿no? Es que es un principio legal de acción. Su aplicación es el derecho privado, consiste en el dominio que ejerce un propietario sobre el inmueble, cosa o objeto de su derecho, y el derecho internacional público de los estados sobre los territorios que geográficamente les pertenecen. ¿No? O de ocupación efectiva, como, digamos, como criterio para el reconocimiento internacional de un reclamo territorial, especialmente en África. La imposición de este tipo de dominio directo hizo necesario el uso de fuerzas armadas contra los estados y los pueblos indígenas. Los levantamientos contra el dominio imperial fueron reprimidos sin piedad, especialmente en el llamado genocidio hedero, en África del sudoeste alemana, 1904-1907, y la rebelión Maji-Maji en África Oriental Alemana, 1905-1907.
Uno de los objetivos de la conferencia fue llegar a los acuerdos sobre el comercio, la negociación y los límites de África Central, y no les interesó la vida de los seres humanos que viven ahí. Pues dando ese paso, digamos, del imperialismo a lo que es la famosa paz armada. ¿Cómo? A ver, ¿cómo se puede pues, definir, no? Esta cosa de la palabra paz armada. Si ven que el imperialismo lo era todo. ¿No? Gran Bretaña durante la era del nuevo imperialismo marcó un tiempo de significativos cambios económicos, debido a que el país fue el primero en industrializarse. Gran Bretaña estuvo tecnológicamente adelantada de muchos otros países durante la mayor parte del siglo XIX. Sin embargo, a finales del siglo XIX, otros países como Alemania, Estados Unidos, Rusia e Italia pronto se emparejaron con ella en cuanto a poder tecnológico y económico. Luego de varias décadas de monopolio, el país luchaba por mantener una posición económica dominante a medida que las demás potencias se involucraban más en los mercados internacionales. En 1870, Gran Bretaña poseía el 31,8% de la capacidad mundial de la manufactura, mientras que Estados Unidos tenía el 23,3% y Alemania el 13,2%. En 1910, la capacidad industrial de Gran Bretaña había caído en el 14,7% mundial, mientras que en Estados Unidos había aumentado al 35,3% y Alemania al 15,9%. Mientras países como Alemania y Estados Unidos crecían económicamente, comenzaban a involucrarse con el imperialismo, resultando en que los británicos lucharon por mantener su volumen de comercio y de inversión de ultramar. Gran Bretaña enfrentaba reacciones internacionales tensas con las tres potencias expansionistas. Adivinen cuáles creen que sean. No, no es no es la que ya mencioné, es otras, ¿no? Claro, Alemania y otra más. ¿Con quién más creen que sea? Que son capaces de un futuro guerra, de una futura guerra mundial. Pues esos países que eran pues, ¿no? Japón, Alemania e Italia. Durante principios del siglo XX, ¿no? Antes de 1939, estas tres potencias nunca amenazaron indirectamente la propia Inglaterra, pero los peligros indirectos eran claros.
Por la década de 1930, a Inglaterra le preocupaba que Japón pusiera en peligro sus posesiones en el lejano oriente, así como los territorios de la India, Australia y Nueva Zelanda. Italia mostraba interés en el este de África, amenazando al Egipto británico, y el expansionismo alemán en el continente europeo amenazaba la seguridad de Inglaterra, con su estabilidad y las explotaciones amenazadas. Gran Bretaña decidió adoptar una política de concesión en lugar de la resistencia, una política que se conoció como de apaciguamiento. En Gran Bretaña, ¿no? No había casi oposición antiimperialista. ¿No? A ver, en Gran Bretaña no había casi oposición antiimperialista. Más allá del segundo grupo aislado marxista, la mayoría pensaba que el imperialismo debía existir y era mejor que fuera Gran Bretaña su fuerza impulsadora. Además, pensaba que el imperialismo británico era una fuerza de bien para el mundo. En 1940, la Sociedad Fabiana estableció la Oficina Fabiana de Investigación Colonial, la cual argumentó que África podría desarrollarse tanto económica como socialmente, pero cada que este desarrollo suceda, debía permanecer en el Imperio Británico. ¿Había implicaciones sociales? Pues sí.
A ver, el neoimperialismo dio origen a nuevos puntos de vista sociales del colonialismo. Rudyard Kipling, en su poema The White Man's Burden, instó a Estados Unidos a tomar la carga de llevar la civilización europea a los demás pueblos del mundo, independientemente si estos otros pueblos quieren esta civilización o no. Esta parte de la carga del hombre blanco es un ejemplo de la actitud de Gran Bretaña hacia la colonización de otros países. Mientras que el darwinismo social se hizo popular en toda Europa occidental y los Estados Unidos la misión civilizadora francesa y portuguesa, atrajo a muchos hombres de estados europeos, tanto en centro como de fuera de Francia, pese a la aparente benevolencia de la noción de carga del hombre blanco. Las consecuencias no deseadas del imperialismo fueron mucho mayores que sus beneficios potenciales. Los gobiernos se hicieron cada vez más paternalistas en casa y descuidaron las libertades individuales de sus ciudadanos. El gasto militar se expandió conduciendo a una extralimitación imperial y se crearon clientes de las élites dominantes en el extranjero, que fueron crueles y corruptos, como siempre, consolidando su poder gracias a los ingresos imperiales y obstaculizando el cambio social y desarrollo económico contrario a sus ambiciones. También la construcción nacional creó muchas veces sentimientos culturales de racismo y xenofobia. Las principales élites de Europa también encontraron ventajas en la expansión del ultramar. Los grandes monopolios financieros e industriales usaban el apoyo imperial para proteger sus inversiones en el extranjero. Contra la competencia y las tensiones políticas locales en el extranjero, los burócratas pedían oficinas gubernamentales, los militares deseaban su promoción, y la tradicional alta burguesía buscaba aumentar los beneficios de sus inversiones, títulos oficiales y altos cargos de todos estos intereses especiales hicieron que se perpetúe el imperio a lo largo de la historia. Con el aumento del sindicalismo, el socialismo y otros movimientos de protesta durante la era de la sociedad de las masas en Europa y luego en América del Norte, las élites trataron de utilizar el jingoísmo imperial para cooptar el apoyo a parte de la clase obrera industrial. Los nuevos medios de comunicación promovieron el jingoísmo en la guerra hispano-estadounidense, la Segunda Guerra de Boer y la rebelión Boxer. El historiador alemán de izquierda Hans Ulrich Wöhler definió el imperialismo social como los desvíos hacia el exterior de las tensiones y fuerzas de cambios internos, con el fin de preservar el statu quo social y político, y como ideología defensiva para contrarrestar los perturbadores efectos de la industrialización en la estructura social y económica de Alemania. En la opinión de Weller, el socialimperialismo fue un mecanismo que usó el gobierno alemán para distraer la atención pública de los problemas internos y preservar el orden social y político existente. Las élites dominantes utilizaron el socialimperialismo como una excusa para mantener unida una sociedad fracturada y así mantener el apoyo popular del statu quo social. De acuerdo con Welle, la política colonial alemana en la década de 1880 fue el primer ejemplo del imperialismo social en acción. Fue seguido por Plan Tirpitz en 1897 para la ampliación de la Marina de Guerra. Según este punto de vista, grupos como la Sociedad Colonial y de la Liga Naval son vistos como instrumentos del gobierno para movilizar el apoyo popular. Las demandas de anexión de la mayor parte de Europa y África en la Primera Guerra Mundial son vistos por Weller como el pináculo del imperialismo social. La noción de dominio sobre tierras extranjeras tuvo una amplia aceptación entre las poblaciones metropolitanas, incluso entre aquellos que asociaban la colonización imperial con la opresión y la explotación. Por ejemplo, en 1904 el Congreso de la Internacional Socialista llegó a la conclusión de que los pueblos coloniales se deben dejar tomar por los futuros gobiernos socialistas europeos y ser dirigidos por ellos hacia una eventual independencia, en la cual, bueno, vamos a dar inicio a lo que es la paz armada. Acá está, vamos a poner, ¿no? Un ratito. No sé, creo que todavía la celebración del Día de la Madre continúa por acá. O bueno, no sé si es celebración, igual está prohibida las fiestas. La paz armada. Espero que no se escuche hasta allá.
La paz armada. La paz armada, ¿no? La famosa paz armada. ¿Y qué ligamos el imperialismo? ¿Por qué crees que las grandes naciones, ¿no? Se peleaban unos a otros? La paz armada, ¿no? Ocurrió en 1870 a 1913. Fue un periodo de la historia política de Europa que se extiende desde el fin de la guerra franco-prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, y que se caracteriza por el fuerte desarrollo de la industria bélica de las potencias y por la creciente tensión de las relaciones internacionales. Esta carrera armamentística entre las potencias europeas, ayudada por el crecimiento de la Belle Époque a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fue una de las causas más notorias de la Primera Guerra Mundial. Las continuas tensiones entre estados a causa de un conflictos tanto nacionalistas como imperialistas dieron lugar a la que cada estado destinara gran cantidad del capital estatal a la inversión de la industria del armamento y el fortalecimiento del ejército. Todo este excesivo gasto militar desembocaría a la larga en quiebras nacionales. La política de la época se basaba en la idea expresada por la ley latina, si vis pacem para bello, que significaba, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Así era su frase, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Por eso que se denomina paz armada. Todo ello fue, ¿no? Todo ello dio lugar a un complejo restaurado sistema de alianzas en la que las naciones se hallaban en conflicto sin estar en guerra. ¿Y cómo se dio esto, no? Gracias a partir de la conferencia de Berlín, que se repartieron África a su antojo. Se repartieron África a su antojo. ¿Consultaron a él? No, no consultaron a nadie.
¿no? A mediados del siglo XIX, Gran Bretaña era el país más poderoso del mundo en cuanto a economía y poderío militar. Se refiere a una posición que no tenía una competencia que en ese momento amenazara su situación. Un posible competidor era Francia, sin embargo, el tamaño de la economía británica era mayor que el de la economía francesa. De la misma manera, en el terreno militar, Gran Bretaña tenía una clara ventaja. Otras potencias como Rusia, Austria y Prusia no suponían una amenaza a la supremacía industrial y militar de Gran Bretaña. En el año 1866, Prusia derrota de forma contundente a Austria en la guerra austro-prusiana. Pues el nacionalismo era una ideología y movimiento social político que surgió con el concepto de nación, propio de la edad contemporánea en las circunstancias históricas de la era de revoluciones desde finales del siglo XVI. Desde 1828, los sentimientos nacionalistas promovidos especialmente por los románticos alemanes exaltaban la idea. ¿No? A ver, lo primero, ¿no? Empezaban primero con las guerras balcánicas, en la cual, pues no.
Los Balcanes siempre han sido un importante punto de conflictos, ya que mezclan la diversidad de pueblos, idiomas, religiones. El Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso buscaban acrecentar las influencias de los Balcanes aprovechando la severa debilidad del Imperio Turco en el plano militar y financiero. El Imperio Austrohúngaro se resistía a la voluntad de los eslavos del sur de unirse en grandes entidades estatales, pues Austria deseaba tener una salida al Mediterráneo a través de Serbia y no solo encerrarse en el Adriático mediante la costa de Dalmacia. Por otra parte, el Imperio ruso defendía la creación de esta unión de los eslavos, esperando que un estado paneslavo en los Balcanes sería aliado de Rusia y le permitiría a esta una salida al Mediterráneo, de expansión austriaca. En este contexto se desencadenaron tres crisis. En 1908, Austria se anexiona del territorio turco de Bosnia, que la administraba desde 1878 por acuerdo de las grandes potencias provocando la cólera de Rusia. En 1912 se creó la Liga Balcánica, gracias a las políticas paneslavistas de Rusia. Esta liga se componía de Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro. De esta forma se obligaba a Turquía a abandonar sus últimos territorios, a excepción de extremo este de Tracia, fijando la frontera a escasos kilómetros de la misma Estambul, y se reconociera la independencia de Albania. En 1913, una nueva guerra enfrentó a serbios con búlgaros, pues los últimos se habían aliado con Austria-Hungría y Alemania, y rehusaban alinearse con Rusia. Los serbios contaban con el apoyo de Grecia y Rumania, que ambicionaban territorios búlgaros, y la victoria fue aplastante. Los búlgaros se debían ceder grandes territorios a Serbia y Grecia. Estas hostilidades se verán reflejadas posteriormente en el sistema de alianza, que se creó a causa después, ¿no?, de la famosa paz armada. El imperialismo fue una causa importante de las rivalidades entre ciertas potencias. Por un lado, Italia tenía ya problemas en cuanto a colonias, se refiere, pues el reparto de África había privilegiado a países europeos, que tenían intereses coloniales muy antiguos en suelo africano, situación que no se compartía el aún joven reino de Italia, recién creado en 1861. Al igual que el resto de los estados, Italia deseaba tener grandes territorios en África que explotar, pero los pactos del reparto de África reducían muchas de las opciones serias de expansión italiana, la cual debía orientarse a territorios más pobres en materias primas, como la costa de Eritrea. El resentimiento italiano creció cuando Francia logró imponer en 1882 un protectorado sobre Túnez, aprovechando la debilidad del Imperio Otomano, gobernante formal de territorio. Precisamente Italia había aumentado su presencia en Túnez mediante inmigrantes y comerciantes, esperando algún día tornar al territorio tunecino en colonia italiana, plan que fracasó cuando el gobierno otomano cedió Túnez a Francia como pago de su deuda externa. Esta fue la causa del resentimiento que Italia mantuvo muchos años hacia Francia y que la motivó en 1885 al aliarse en el Imperio Alemán. Francia y Gran Bretaña, ¿no? Alemania deseaba tener posesiones coloniales en la zona de Marruecos
y ganar así una de las bases navales estratégicas con el cruce del Atlántico y el Mediterráneo. Para ello, en 1905 el gobierno alemán ofreció su apoyo al sultán de Marruecos para establecer allí un protectorado alemán y así resistir a las presiones de los franceses que se hallaban en el pleno expansionismo colonial por el norte de África. El Kaiser Guillermo II de Alemania llegó a desembarcar en Tánger para mostrar su apoyo al sultán. El proyecto alemán causó hostilidad de Francia y también de Gran Bretaña, la cual se mostraba contraria a una tercera potencia europea. Se impusiera en Marruecos, pensando en la seguridad de Gibraltar. Para resolver esta situación, en 1906 se convocó la conferencia de Algeciras, que frustró las aspiraciones de Alemania al convertir Marruecos en un protectorado franco-español, con apoyo británico. A causa de esta frustración, Alemania protagonizó en 1911 un nuevo incidente, con motivo de la insurrección nativa en el sur de Marruecos. El gobierno de Berlín envió barcos de guerra al puerto de Agadir, amenazando con asumiendo la defensa de los intereses comerciales en la zona si Francia no estaba dispuesta a hacerlo. Al final, Alemania conseguiría un resultado de menor importancia al ampliar su lejana colonia de Camerún a cambio de abandonar definitivamente toda pretensión sobre Marruecos, en tanto Gran Bretaña se había puesto incondicionalmente al lado de Francia. ¿Qué consecuencias creen que haya traído? Pues no, porque en esas de Paz Armadas solo, digamos, son simple disfraz. ¿Por qué cree que los países, pues no, se estaban fortaleciendo? No, a ver. Toda esta hostilidad entre estados y gobiernos avanzados que siempre piden, ¿no? Porque ellos decidan el acto tanto por conflictos nacionalistas como por conflictos coloniales, se verán reforzadas por conflictos hegemónicos. Gran Bretaña se había convertido en la primera potencia mundial durante la primera revolución industrial y Alemania iba a la delantera en la segunda, ocupando el segundo lugar después de Estados Unidos como potencia industrial emergente. Mientras que en Europa, Alemania era el país con el mayor crecimiento europeo. No, el mayor crecimiento económico. Además, tras el retiro político de Otto von Bismarck en 1890, el nuevo emperador alemán Guillermo II había descartado la política bismarckiana de evitar implicar a Alemania en conflictos con Rusia o Gran Bretaña, limitándose a impedir un excesivo poderío de Francia. La nueva política alemana empezó a desarrollar una flota naval tan poderosa como la Royal Navy británica, a buscar insistentemente colonias ultramarinas y apoyar las ambiciones de Austria-Hungría, como el Imperio ruso, lo cual trajo varios conflictos. Esta situación de hostilidad mutua entre estados creó a partir de fines del siglo
19. Un complejo sistema de alianzas que al final dividió Europa en dos grandes potencias rivales muy marcadas. La Triple Entente, formada en principio por Francia, Gran Bretaña y Rusia, y la Triple Alianza, formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. ¿Sí? ¿Qué pensaban? ¿Que todo era bonito? No, no todo era bonito. No, todo, no es todo como lo pintan, pues no lo va a pasar mal. ¿No? Porque, digamos, los principales acontecimientos, la guerra hispano-estadounidense. No todo lo bien pintado bonito, pues no. ¿Por qué creen que? ¿No? La guerra hispano-estadounidense, en la cual fue un conflicto bélico que enfrentó a España y a los Estados Unidos. ¿Sí? Disculpen, no son mis gallos. En 1898, resultado de la intervención estadounidense de la Guerra de Independencia cubana. Al final del conflicto, España fue derrotada y sus principales resultados fueron la pérdida por parte de esta en la isla de Cuba, quedó bajo tutela de Estados Unidos, así como de Puerto Rico, Filipinas y Guam, que pasaron a ser dependencias coloniales de Estados Unidos. En Filipinas, la ocupación estadounidense degeneró la guerra filipino-estadounidense de 1899 a 1902. El resto de posesiones españolas del Pacífico fueron vendidas del Imperio Alemán mediante el Tratado Hispano-Alemán del 12 de febrero de 1899, por el cual España cedió al Imperio Alemán sus últimos archipiélagos, las Marianas, excepto Guam, los Palaos y las Carolinas.
El siglo XIX representó para el Imperio Español un claro declive, mientras que los Estados Unidos pasaron de convertirse en un país recién fundado a ser una potencia regional media. En el caso español, la decadencia que ya venía de siglos anteriores se aceleró primero con la invasión napoleónica, que en su vez provocaría la independencia de gran parte de las colonias americanas y posteriormente la inestabilidad política, pronunciamientos, revoluciones. ¿Ah? Bueno, recién activó todavía. Así tenías audio. Bueno. Las tensiones por Cuba entre España y Estados Unidos se llevaron teniendo desde los años 1870, como el incidente del Virginius. España se encontraba en una hipotética guerra contra Estados Unidos. Era en clara desventaja tanto en el aspecto militar, tamaño y capacidad de las flotas de guerra, además de que España llevaba años luchando contra guerrillas independentistas. El demográfico en 1890 Estados Unidos tenía más de 62 millones de habitantes por unos, ¿no? 18 millones en España. El geográfico, Estados Unidos luchaba cerca de su territorio, mientras que España tenía que mandar a tropas al lado. Sin embargo, la agitación nacionalista española, en la que presencia escrita tuvo una influencia clave, provocó que el gobierno español no pudiera ceder y vender Cuba a Estados Unidos, como por ejemplo antes había vendido Florida a ese país en 1821. Si el gobierno español vendía a Cuba, sería visto como una traición por una parte de la sociedad española y probablemente habría habido una nueva revolución. Así que el gobierno prefirió librar una guerra perdida de antemano. Ya sabían que iban a perder, en serio, pues, ¿no? O sea, digamos, ya, ¿por qué crees que... A ver, estaba la, porque si acordamos con 1821, ¿qué había ocurrido? Pues, ¿no? A nivel internacional, las independencias, ¿no? Las independencias de Latinoamérica. Y entonces, por lo tanto, España ya no tenía, digamos, más ejército. ¿De dónde? O sea, si le iba a vender, digamos, Cuba, ¿no? A Estados Unidos, prácticamente, ¿no? Iba a decir, ah, como traición. Pero no, mira, prefirió no venderlo, que iba a perder más todavía. Sí, iba a perder en el armamento, imagínense.
Claro, o sea, dijo, ya, pues vamos a darle guerra a Estados Unidos, pero ya sabían que iban a perder. Sí, ya sabían que iban a perder. La guerra fue relativamente breve. La explosión del acorazado Maine en 15 de febrero de 1898 fue el casus belli de esta guerra. Aún hoy se sigue discutiendo si fue un accidente, un ataque intencionado español, un ataque de bandera falsa de los propios estadounidenses. Entonces la opinión pública estadounidense, convenientemente agitada por sus medios de comunicación como la prensa amarilla, clamaba venganza y la guerra se declaró oficialmente un mes después, aunque para las tropas estadounidenses la lucha en territorio cubano no fue tan favorable como se esperaba. Batallas del Caney y batallas de las colinas San Juan, las dos incontestables victorias navales estadounidenses, la batalla naval de Cavite en Filipinas el 10 de diciembre, las últimas colonias en el Océano Pacífico, que se venderían el año siguiente al Imperio Alemán por ser indefendibles. La derrota y pérdida de los últimos vestigios del Imperio Español, salvo posesión africana, fue un profundo shock para la psique nacional de España y provocó una profunda revaluación filosófica y artística de la sociedad española, conocido como el regeneracionismo y la generación del 98. Sí, pues perdió. No estoy mintiendo. Lo perdió, lo perdió. Bueno, ahí nomás nos quedamos. Nos vamos viendo el día miércoles a las 9 de la mañana. Bueno, es algo extraño que el Zoom no me haya cortado. ¿Ya? Nos estamos viendo. Que tengan un bonito día, ¿no? Prepárense para... Más que todas las actividades ya pendientes. Cuídense, nos vemos.